Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Mostrar y contar. ¿Se acuerdan, verdad? Pues bien, los mercados nos están mostrando lo que los políticos se niegan a contarnos. Stacey. Así es. Los mercados nos están mostrando cosas como esta. ¿Qué? Justo lo que los políticos se niegan a contarnos. El gráfico corresponde a Australia. La línea morada representa la deuda pública, mientras que la gris representa la deuda privada. Pues bien, vemos que, como ha dicho en numerosas ocasiones el profesor Steve King, también aquí en Kaiser Report, cuando la deuda pública baja, la privada, la de las familias, tiene que subir. El gráfico lo deja clarísimo. Fíjate que la deuda de las familias es prácticamente la misma que tenía el Estado durante la Gran Depresión y durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta ese punto hemos llegado. El gráfico deja claro que Steve King tenía razón. Efectivamente, hasta ese punto ha llegado la guerra financiera y ya sabemos que una guerra no es una guerra propiamente dicha, sino hay propaganda. Vamos a hablar, pues, de la propaganda que ha desencadenado esta situación. El aumento de la deuda de las familias australianas alcanza niveles insostenibles. A los dos partidos políticos dominantes suele echárseles constantemente en cara, y con toda la razón, lo poco que han hecho por frenar el crecimiento de la deuda pública, tanto del gobierno central como de los estados, que en los últimos años se ha triplicado hasta situarse en el 34% del PBI. Sin embargo, el espectacular aumento de la deuda privada, que en los últimos 20 años se ha duplicado hasta niveles cercanos al 160% del PBI, no ha sido objeto de mención por parte de ninguno de los partidos que se presentan a estas elecciones. Eso es justo lo que dice Steve King, que nadie habla nunca de la deuda de las familias, porque supuestamente las familias actúan en su propio interés y no parece que lo que más les interese a las familias sea morir aplastadas bajo un montón de deuda. Efectivamente, tenemos una burbuja. Y el gobierno, en lugar de dejar que la burbuja se corrija a sí misma y caiga a su nivel natural, que estaría más o menos por aquí, sigue inyectando subvenciones para que la burbuja no deje de crecer. El problema es que la economía subyacente no es lo suficientemente robusta como para crear los ingresos en forma de impuestos necesarios para saldar esa deuda. Esto solo puede acabar en lágrimas. La noticia señala una cosa interesante sobre la propaganda, la importante influencia que ejerce el sector financiero, inmobiliario y de los servicios a la hora de mantener el foco sobre la deuda pública. El sector financiero, inmobiliario y de los servicios ha alimentado una burbuja del mercado de la vivienda enormemente rentable que ha permitido que sus participantes se enriquezcan inmensamente. Ahora bien, evidentemente esa burbuja también se debe a los votantes, que debido a su fuerte apalancamiento están muy interesados en que la deuda siga manteniéndose en niveles tan elevados e incluso continúe subiendo. O sea que el sector financiero, inmobiliario y de los servicios ha creado una serie de votantes fuertemente apalancados. Ya hemos dicho muchas veces que si a los votantes no les quedan puestos de trabajo atractivos y en cambio pueden ganar 80.000 libras al año gracias al aumento del precio de la vivienda, como sucede aquí en Londres, evidentemente van a votar en contra de todo aquel que pretenda impedir ese incremento de la deuda. Sí, lo que habría que hacer es entrar al parque y gritar ¡fuego! Para incendiar el sector. Eso es, para incendiar el sector financiero, inmobiliario y de los servicios, una industria fuertemente apalancada que en realidad no es más que una estafa Ponzi. Estamos ante la segunda parte de la burbuja de las hipotecas basura que vuelve a amenazar al planeta por culpa de que el único objetivo después de la crisis fuera contentar a los tenedores de bonos y dejarles que siguieran haciendo lo mismo. Los vigilantes de los bonos han desaparecido. ¿Te acuerdas de los vigilantes de los bonos? Ese término que se acuñó en los años 80. Los vigilantes de los bonos fueron los que permitieron que Bill Clinton pudiera gobernar durante una segunda legislatura. Clinton solo iba a durar 4 años, pero entonces llegó Robert Rubin, por aquel entonces secretario del Tesoro estadounidense, y dijo que había que contentar a los tenedores de bonos, que fue precisamente lo que hizo Clinton. Sí. Permitiendo que se enriquecieran inmensamente a cambio de contraer muy pocos riesgos. Eso fue lo que le permitió ser reelegido. Y entonces Rubin se fue a trabajar al Citibank y se embolsó 100 o 200 millones de dólares. Y también fue uno de los que contribuyeron a eso de que lo único que importa es la deuda pública, no la de las familias. Lo que ha incentivado toda esta acumulación de deuda ha sido la continua bajada de los intereses. Justo el argumento que utilizan muchos para restarle importancia a ese incremento de la deuda privada
y del precio de la vivienda. En el 2008, Robert Rubin, Larry Summers y Alan Greenspan salieron en portada de la revista Time como los salvadores del mundo, cuando en realidad fueron los que sentaron las bases para su actual destrucción. Alan Greenspan ha llegado a reconocer públicamente que sus teorías sobre el funcionamiento de los mercados estaban equivocadas, puesto que los mercados no reaccionaron como él pensaba, y dice sentirse mal por ello. Prácticamente se ha retractado del trabajo que ha hecho durante toda su vida. La que estaba equivocada era su ideología, que no defendía estrictamente el libre mercado, sino que consideraba que los particulares nunca llegarían a destruir el mercado o a endeudarse hasta las cejas para favorecer sus intereses, algo que al final sí que acabaron haciendo. En fin, el Deutsche Bank ha estudiado la deuda de Australia y vamos a ver qué es lo que ha descubierto. El Deutsche Bank calculó hace poco que a pesar de lo bajos que están los intereses, la relación entre los intereses semanales que pagan de media los australianos por su hipoteca y los ingresos que perciben cada semana había montado desde un mínimo del 53% en septiembre del 2003 hasta un 66% en diciembre del año pasado, alzándose por encima de la media que se sitúa en el 57%. O sea que la gente se gasta una parte importantísima de sus ingresos en pagar los intereses y eso a pesar de lo bajos que están. Cuando el 100% de la moneda que se emite se destina a pagar los intereses, eso se conoce como fracaso de la divisa. Exacto. Vamos a ver otra noticia que tiene mucho que ver con esta política de ir arrinconándonos por medio de los intereses bajos para que no tengamos escapatoria. Goldman Sachs esgrime una razón de $1 billón para que la Reserva Federal no acelere el ritmo de subida de los intereses. Hay una razón de $1 billón acechando el mercado de deuda para que la Reserva Federal no acelere el ritmo de subida de los intereses. Según cálculos del grupo Goldman Sachs, eso sería nada más y nada menos lo que perderían los tenedores de bonos si la rentabilidad de los bonos del Tesoro subiera de la forma inesperada en torno al 1%. Un golpe de tal magnitud superaría las pérdidas sufridas en el mercado de la deuda hipotecaria desde la crisis financiera y encima sin apoyo gubernamental. O sea que lo que viene a decirnos Goldman Sachs es, están ustedes arrinconados. Si suben los intereses un 1%, se perderán $1 billón. Ten en cuenta que durante este periodo de emisión de moneda, flexibilización cuantitativa y monetización de la deuda, los gobiernos se dedican a intercambiar estas políticas. Por ejemplo, si Estados Unidos anuncia el fin de la flexibilización cuantitativa, llega el Banco Central Europeo y lo pone en práctica, lo cual demuestra que los bancos centrales están todos relacionados los unos con los otros. No se puede decir que la Reserva Federal haya puesto fin a la flexibilización cuantitativa, sino más bien que su homólogo europeo ha tomado el relevo expandiéndola. Desde la crisis del 2008, los bancos centrales han aprobado 600 relajaciones monetarias, una política que sigue manteniéndose en todos los bancos centrales y que trastorna por completo el mecanismo de riesgos y recompensas asociado a las operaciones con estos instrumentos de renta fija. Eso es lo que provoca que, como acabas de contar tú, y con toda la razón del mundo, una pequeña subida del 1% de los intereses genere pérdidas con un valor nominal de $1 billón en el mercado de deuda. Y yo quisiera añadir que si ese efecto se extendiera al mercado de los derivados, que es lo que pasaría si se subieran los intereses, las pérdidas serían de entre 50 y 100 billones. La otra razón por la que argumentan que generaría tantas pérdidas es que, como consecuencia de los intereses cero, la Reserva Federal ha trasladado el dinero a los bonos con vencimiento a más largo plazo, que son de los que más cuesta escapar. Los gestores monetarios han optado por títulos con vencimiento a más largo plazo en una desesperada búsqueda de rentabilidad. El problema es que cuando los intereses suben, el precio de los bonos baja, una caída que afecta especialmente a la deuda a más largo plazo. ¿Me dejas que intervenga? Sí, pero antes me gustaría que viéramos esta imagen de un inversor del mercado de deuda que extiende sus extremidades hacia la zona más distante de la curva de rentabilidad. ¿Eso qué es, un hámster haciendo una barbacoa? Es una cría de oso panda. ¿Un panda? ¿Y qué lleva? ¿Pañales de color rosa? ¿Qué es eso rosa? Eso es de la impresora. El caso es que aquí tenemos a la cría china de oso panda en la parte más alejada de la curva de rentabilidad, dándose cuenta de que los intereses han subido el 1%. Ah, que es una película. Y aquí está la cría cayéndose al suelo, que es lo mismo que va a pasarles a los inversores del mercado de deuda. Es como un folioscopio. Aquí están las tres imágenes. ¿Han visto? Es como una película. Déjense de vídeos de gatos locos. Este vídeo del panda está mucho mejor. En fin, si me permites volver a lo que quería decir sobre estos bonos con vencimiento a más largo plazo que están comprando actualmente los inversores, podemos afirmar rotundamente que nos encontramos ante el fin de los vigilantes de la deuda, que se encuentran al final de la curva de la rentabilidad. Los bancos centrales pueden juguetear como si fueran crías con los bonos a corto plazo. Pero cuando empiezan a comprar bonos a más largo plazo,
instrumentos de renta fija a 10, 20 o 30 años, que son la base de la economía mundial, ahí están los vigilantes de los bonos para dispararlos sin piedad. Ya que hablamos de osos panda, la mayoría de los pandas viven en zoológicos porque se aparean muy de vez en cuando y casi no saben ni subirse a un árbol. Fíjate en este. Ni siquiera sabe sujetarse en su rama. A lo que voy es que a las entidades bancarias se les ha olvidado cómo hacer banca. Y lo único que hacen tiene mucho que ver con nuestra primera noticia, que volvemos a recuperar. Los manuales sobre finanzas enseñan que los bancos prestan dinero a las empresas, que a su vez lo reinvierten en la economía, cuando lo que está pasando es que se lo prestan a las familias para que inviertan en vivienda. En los últimos 20 años, el crédito concedido a las empresas, que en el mes de abril se situaba en 852.000 millones de dólares, ha pasado de representar la mitad del crédito total a representar solamente un tercio. O sea que ya ni siquiera saben comportarse como bancos. Están hacinados en esos zoológicos en los que se ha convertido nuestro sistema financiero. Déjame que vuelva a sacar el nombre de Steve King, autor de La economía desacreditada. Voy a resumir el libro en una sola frase. El concepto de equilibrio ha quedado hecho trizas. Todos los economistas y escuelas económicas trabajan sobre la base del concepto del equilibrio, con sus compradores y vendedores, entradas y salidas, racionalidad y irracionalidad y bla, 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 bla. Cada uno de ellos está en un miembro distinto de la ecuación y entre medias siempre hay un signo igual, pero ese equilibrio ya no existe. ¿Cómo demuestra el panda? Efectivamente. ¿Acaso les parece que este animal viva en un mundo caracterizado por el equilibrio? No, así es como está la economía. El panda parece haberse bebido una botella entera de vino de bambú. Está tan ebrio que trata de aparearse con un palo en medio del zoo. Así es como está la economía, no como dicen los economistas de la Reserva Federal, que viven en su mundo y no tienen ni idea de cómo funciona. Nunca ha funcionado así. Y hasta que no alcancemos una dimensión paralela y nos reunamos con nuestros semejantes de la galaxia 17, nunca lo hará. En los segundos que nos quedan, me gustaría decir que así es como estamos actualmente. En cuanto el mundo y los bancos centrales se den cuenta de que lo que pasa en realidad es esto, que no hay equilibrio, mirarán hacia abajo y nos caeremos todos. Volverá a pasar por la misma razón de siempre. Por la misma de siempre. Los espero en la segunda parte. No se vayan, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de volver a hablar con Tariq Nasheed, director de Colores Ocultos 4, que ha logrado recaudar más de $130.000 a través de micromecenazgo. Recordemos que se trata de la cuarta entrega de una serie de documentales. Tariq, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. ¿Cuánto dinero han recaudado entre las 4 entregas gracias a la campaña de micromecenazgo? Bien, yo diría que casi $500.000. Hemos recaudado mucho dinero y también hemos generado mucho. Incluso puede decirse que hemos llegado a crear un nuevo sector autosuficiente gracias a los productores independientes de todo el país que han colaborado con nosotros. Y encima genera empleo. Sí, eso intentamos hacer. Muchas librerías, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo, me han dado las gracias por haber creado esta serie, Colores Ocultos, dado que ha hecho que muchas personas vuelvan a pasar por estos establecimientos para buscar referencias y libros que mencionamos en los documentales. Les recuerdo a nuestros espectadores que el documental se proyectará en el Auditorio Millennium Point de Birmingham en lo que será el estreno en el Reino Unido, ¿no es así? Efectivamente. Yo mismo voy a dar una conferencia con el británico Robin Walker, uno de los expertos que sale en la película. El estreno será en el Reino Unido. De acuerdo. Usted se ha convertido casi en un icono cultural gracias al tremendo impacto que están teniendo estos documentales. Da la sensación de que se ha vuelto a renovar el interés por estos asuntos que tanto le importaban a la gente en los años 60. Una década repleta de grandes líderes del movimiento negro, aunque al final todos acabaron asesinados. Sí, así es. Hemos atravesado un periodo de silencio, pero ahora volvemos a tener movimientos como el de Las vidas de los negros importan, o lo que recordábamos el otro día cuando en la final de la Super Bowl, Beyoncé repitió el saludo que hizo el Black Power en los Juegos Olímpicos de 1966 levantando el puño en alto.
Por tanto, parece que el movimiento negro ha vuelto con las pilas cargadas. A mí hay un concepto que me interesa mucho, el de las reparaciones de la esclavitud. Sí. Yo tengo mi propia opinión al respecto, pero me gustaría conocer cuál es la suya. ¿Cuál es su punto de vista sobre el tema de las reparaciones y el estado actual de las cosas? Yo estoy a favor de las reparaciones, porque la mano de obra africana contribuyó a construir la riqueza no solo de Estados Unidos, sino también del Reino Unido. De no ser por esa mano de obra africana, no habría riqueza ni en el Reino Unido, ni en el Caribe, ni en muchos otros lugares. Cuando se abolió la esclavitud en el Reino Unido, los que tenían un gran interés en ella recibieron un gran regalo de manos del gobierno. Así es. Eso fue lo que dio lugar a esa nueva generación de ricos. Sí. Así pues, ¿por qué no iban a debérseles reparaciones a todos los esclavos estadounidenses? Hasta en países del Caribe como Jamaica se está pidiendo al Reino Unido que pague reparaciones. El principal problema de la supremacía blanca es la mala distribución de los recursos. Así es como se controla a la gente, haciéndola económicamente dependiente. Es algo que tenemos que corregir en todo el mundo. Mire, Max, recientemente visité Estados Unidos, Sudáfrica y el Reino Unido. Y puedo decirle que, mientras que los blancos ocupan posiciones de élite en la sociedad, los negros viven mayoritariamente en campos de concentración, privados de todo tipo de recursos y bajo el yugo de la supremacía blanca. Ya que habla de supremacía blanca, voy a contarle una cosa, a ver si le parece un ejemplo de esa dinámica. Hace poco hubo elecciones a la alcaldía de Londres. Pues bien, durante la campaña, Sadiq Khan, que es musulmán, fue tildado por la oposición de terrorista. Supongo que por su raza, porque otro motivo no había. Sadiq Khan pertenecería a esa raza de personas que usted califica como melaninadas. Sí. Yo no soy melaninado, pero la gente de color sí que lo es. Yo los llamo melanoides. Melanoides. Sí. De acuerdo. Ese era su delito. Por eso lo tildaron de terrorista, aunque al final acabó siendo elegido alcalde. Pero en la campaña llegaron a salir imágenes superpuestas con su cara y los autobuses que explotaron en los atentados del 7 de julio, queriendo lanzar el mensaje de ¿es esta la persona a quien quieren como alcalde? Así es como actúan los partidarios de la supremacía blanca, ¿verdad? Sí, ya lo hicieron con Obama. Lo acusaron de terrorista durante la campaña. Incluso, cuando chocaba los puños con su mujer, decían que ese era el saludo terrorista. Es otro ejemplo más del soy blanco y por lo tanto tengo razón. No tiene ningún sentido. Por cierto, cabe recordar que gran parte de los asesinos que se dedican a matar gente indiscriminadamente en Estados Unidos son de raza blanca. La semana pasada un estudiante blanco disparó a su profesor en la Universidad UCLA de Los Ángeles, donde yo vivo. El día anterior, otro hombre blanco había disparado a varias personas en Texas. Pero esos no son terroristas, Max. Efectivamente. Ser blanco es una bandera falsa. Así es. En cambio, ser negro equivale a ser terrorista. Exacto. Los blancos creen que Obama quiere quitarle las armas. Creen que esas cosas no pasan, que nadie ha muerto y que no es más que un complot para quitarles las armas. En cambio, si eres negro, eres terrorista y acabas en el complejo penitenciario industrial. Exacto. Para enriquecer a otros. Eso es. Antiguamente, en el sur de Estados Unidos, la esclavitud era mucho más rudimentaria que la muy tecnificada esclavitud actual. Sí. La tecnología ha crecido a la par que los métodos de explotación, ¿no le parece? Bueno, entre los partidarios de la supremacía blanca existe una lucha entre los que quieren refinar su doctrina y los partidarios de la vieja escuela que quieren poner a los malditos negros en su sitio, como dicen ellos. En el caso de los que pretenden refinar la supremacía blanca, las muertes de los negros siempre vienen acompañadas de algún sacrificio en forma de muerte de algún blanco, como pasó en Flint, Michigan. Ellos quieren a partidarios de la supremacía blanca como Donald Trump. Lo que pasó en Flint fue casi un genocidio. Le sobra el casi. Fue un genocidio. En cambio, cuando se envenenó a la gente y no pasó nada, nadie pagó por ello. En los años 40 y 50, la construcción de las nuevas autovías hizo que se envenenara a los negros con plomo, porque todo el plomo de los automóviles iba a parar a las zonas de los negros. Es algo muy antiguo, Max. Y por todos conocido. Mataban a unos cuantos negros a cambio de ahorrarse unos dólares. Efectivamente. Eso era lo que hacían.
En fin, tengo una pregunta que es más bien de índole cinematográfica. ¿Tiene pensado hacer algún largometraje? Sí, ya hice una película de terror, y más concretamente con zombies, sobre el programa de eugenesia. Se titula El Eugenista y está disponible actualmente en iTunes. Teníamos muy poco presupuesto y lo hicimos en apenas una semana. Ahora estamos trabajando en otro largometraje que se estrenará a finales de año y que trata de unos niños que huyen de la policía. Es una especie de drama policíaco. Quiero hacer cintas más épicas, cintas, por ejemplo, que hablen de los árabes que conquistaron partes de Europa en la Edad Media. ¿En qué han cambiado sus habilidades como director de cine con la serie Colores Ocultos? Sé que es un tema muy amplio, pero me gustaría conocer cuál ha sido su evolución como director cinematográfico. Creo que he mejorado porque en la serie Colores Ocultos tuve la oportunidad de trabajar con un equipo estupendo. Por ejemplo, el director de fotografía de la cuarta entrega participó en la saga de Mad Max. ¿Qué es lo que más cuesta en estas películas? Lo que más cuesta es que se trata de un documental, un género mucho más difícil que el narrativo, en el que se actúa, se graba la escena, se edita y listo. En el caso de los documentales hay que grabar, editar y luego hay que incorporarle el rollo alternativo, lo que obliga a realizar numerosas investigaciones, buscar referencias en libros, conseguir fotos antiguas. Solo para esa tarea hace falta un año. Por tanto, los documentales son muy difíciles de hacer. Ahora mismo está compitiendo con una espectacular versión reeditada de la serie Raíces. Sí. Me acuerdo de verla cuando era pequeño. Yo también. Ahora la están reeditando. ¿Cuál está siendo la respuesta? ¿Qué le parece a usted? La verdad es que está generando algo de rechazo. Se han hecho muchos documentales sobre la esclavitud y he de decirle que en el canal Historia, la sociedad africana no sale demasiado bien parada, digamos. Nunca se habla de los negros que han ocupado cargos históricos importantes ni de los que han hecho cosas buenas. Solo saben hacer programas sobre bandas que nadie conoce y que atribuyen a la sociedad negra. Fíjese, por ejemplo, en la banda de los Bolos. ¿Quién ha oído hablar de esa banda? A eso me refiero. Y cuando hablan de los egipcios, siempre parecen mexicanos. Así pues, como digo, nunca sacan nada bueno de los negros. Pero bueno, volviendo a la reedición de la serie Raíces, lo cierto es que está generando algo de rechazo porque la serie solo habla de una parte de la historia. De lo que pasó en África antes de la esclavitud, no cuenta nada. Ahí es justo donde entra en juego la saga de Colores Ocultos, en la que hablamos de los africanos de Egipto, de Europa y del resto del mundo. Rellenamos los huecos que Raíces deja vacíos. Últimamente hay gente que defiende que los negros deberían volverse a África, sin ser conscientes de que eso es imposible porque los negros son necesarios para que el sistema penitenciario siga en pie. Esta es una frase típica de los partidarios de la supremacía blanca. Si no te gusta estar aquí, vuélvete al África. En lugar de acabar con la supremacía blanca, tenemos que irnos a otra parte. Ahora bien, África está totalmente colonizada y controlada por la supremacía blanca, y además, cuando la gente intenta volver, se lo impiden, como pasó cuando pusieron fin al movimiento de Marcus Garvey. Acabaron con el movimiento. Eso es. Estaban listos para ese. Y les dijeron que no. Y les dijeron que no. Está claro que es una cárcel. Zbigniew Brzezinski escribió un documento en los años 70 en el que decía que no debería permitirse que los africanos y los afroamericanos se unieran. Fueron inflexibles a ese respecto. Hasta Gaddafi quiso ayudar a los afroamericanos a través de Louis Farrakhan, entregándole $1.000 millones para tal fin. Pero Bill Clinton dijo, de eso, nada. Ya que hablamos de Clinton, ¿qué influencia ha tenido Clinton en la comunidad negra? Una influencia nefasta. Desgraciadamente, a los negros solemos pensar que cuando un partidario de la supremacía blanca no se porta del todo mal con nosotros, es porque es buena persona. Sin embargo, Bill y Hillary Clinton, los meto a los dos en el mismo saco, le han hecho muchísimo daño a la comunidad negra con leyes como la de los 3 delitos, con su política inmobiliaria, con la reforma del estado del bienestar. Entonces, ¿por qué los negros siguen votando a Hillary? Porque desgraciadamente los negros solemos pensar que cuando un blanco no nos trata mal, está siendo bueno con nosotros. Esa es la mentalidad esclava de la que tenemos que desprendernos, como comunidad. Muchas veces no entendemos lo que es la supremacía blanca. Pensamos que es cuando una persona nos dice, oye, tú negro, vuelve a tu casa, sin ser conscientes de que la supremacía blanca muchas veces se manifiesta en forma de sonrisa. Eso fue lo que hicieron los misioneros en África.
presentarse con sonrisas. Y la sociedad negra no ha sabido desprenderse de esa mentalidad colectiva. Nos queda menos de un minuto, pero hay un tema que no me gustaría que se quedara en el tintero. La película Django sin cadenas es una especie de historia de venganza en la que los esclavos matan a los blancos. Así es. Y la comunidad blanca no reaccionó bien a ello. Sí. Pudieron mirar por el otro lado del telescopio y no les gustó lo que vieron. Sí, pero tampoco les importó porque el personaje de Django solo mataba a blancos de poca relevancia. Los blancos importantes de la película mueren a manos del otro protagonista o al menos a manos de Django, pero con previa autorización, como pasa con el personaje de Spencer Gordon Bennett, que es el dueño de los esclavos. Y fíjese en el nombre de otro personaje, el Dr. King. ¿Se da cuenta? King Schultz. Eso es, el Dr. King Schultz le dice a Django, adelante, dispárale, o sea, que le da permiso. Y al final, el personaje de Kelvin Kenji muere a manos del blanco, no de Django. Muy bien, tenemos que dejarlo aquí. Un análisis excelente, sí señor. Tariq, gracias de nuevo por haber estado en Kaiser Report. Ha sido un placer. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Tariq Nasheed. Pueden saber más sobre sus trabajos en hiddencolorsfilm.com. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. No les quedan puestos de trabajo atractivos y en cambio pueden ganar 80.000 libras al año gracias al aumento del precio de la vivienda, como sucede aquí en Londres, evidentemente van a votar en contra de todo aquel que pretenda impedir ese incremento de la deuda. Sí, lo que habría que hacer es entrar al parque y gritar ¡fuego! Para incendiar el sector. Eso es, para incendiar el sector financiero, inmobiliario y de los servicios, una industria fuertemente apalancada que en realidad no es más que una estafa Ponzi. Estamos ante la segunda parte de la burbuja de las hipotecas basura que vuelve a amenazar al planeta por culpa de que el único objetivo después de la crisis fuera contentar a los tenedores de bonos y dejarles que siguieran haciendo lo mismo. Los vigilantes de la subyacente no es lo suficientemente robusta como para crear los ingresos en forma de impuestos necesarios para saldar esa duda. Esto solo puede acabar en lágrimas. La noticia señala una cosa interesante sobre la propaganda, la importante influencia que ejerce el sector financiero, inmobiliario y de los servicios a la hora de mantener el foco sobre la deuda pública. El sector financiero, inmobiliario de los servicios ha alimentado una burbuja del mercado de la vivienda enormemente rentable que ha permitido que sus participantes se enriquezcan inmensamente. Ahora bien, evidentemente esa burbuja también se debe a los votantes, que debido a su fuerte apalancamiento están muy interesados en que la deuda siga manteniéndose en niveles tan elevados e incluso continúe subiendo. O sea que el sector financiero, inmobiliario de los servicios ha creado una serie de votantes fuertemente apalancados. Ya hemos dicho muchas veces que si a los votantes no pública, tanto del gobierno central como de los estados, que en los últimos años se ha triplicado hasta situarse en el 34% del PBI. Sin embargo, el espectacular aumento de la deuda privada, que en los últimos 20 años se ha duplicado hasta niveles cercanos al 160% del PBI, no ha sido objeto de mención por parte de ninguno de los partidos que se presentan a estas elecciones. Eso es justo lo que dice Steve King, que nadie habla nunca de la deuda de las familias, porque supuestamente las familias actúan en su propio interés y no parece que lo que más les interese a las familias sea morir aplastadas bajo un montón de deuda. Efectivamente, tenemos una burbuja. Y el gobierno, en lugar de dejar que la burbuja se corrija a sí misma y caiga a su nivel natural, que estaría más o menos por aquí, sigue inyectando subvenciones para que la burbuja no deje de crecer. El problema es que la economía... Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Mostrar y contar. ¿Se acuerdan, verdad? Pues bien, los mercados nos están mostrando lo que los políticos se niegan a contarnos. ¿Stacey? Así es. Los mercados nos están mostrando cosas como esta. ¿Qué? Justo lo que los políticos se niegan a contarnos. El gráfico corresponde a Australia. La línea morada representa la deuda pública, mientras que la gris representa la deuda privada. Pues bien, vemos que, como ha dicho en numerosas ocasiones el profesor Steve King, también aquí en Kaiser Report, cuando la deuda pública baja, la privada, la de las familias, tiene que subir. El gráfico lo deja clarísimo. Fíjate que la deuda de las familias es prácticamente la misma que tenía el Estado durante la Gran Depresión y durante la Segunda Guerra Mundial.
Hasta ese punto hemos llegado. El gráfico deja claro que Steve King tenía razón. Efectivamente, hasta ese punto ha llegado la guerra financiera y ya sabemos que una guerra no es una guerra propiamente dicha si no hay propaganda. Vamos a hablar pues de la propaganda que ha desencadenado esta situación. El aumento de la deuda de las familias australianas alcanza niveles insostenibles. A los dos partidos políticos dominantes suele echárseles constantemente en cara y con toda la razón lo poco que han hecho por frenar el crecimiento de la deuda